Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Frente. Un placer acompañarles. El ingeniero se continúa recuperando, ya pronto lo vamos a tener con nosotros. Para este servidor, Federico Celedón, todo un placer conducir este espacio. Vamos a dedicarlo a dos temas muy interesantes. El primero, en el marco de los 25 años de aniversario de la ESEN, firman un convenio muy interesante que abre las puertas para mejorar el nivel académico y profesional de los que se encargan de la gestión pública. Y vamos a analizar un poquito de esta nueva oferta que se abre, no solamente para la gestión pública, en realidad para cualquiera que quiera profesionalizarse, ¿no? Y en el espíritu de servicio. Nos acompaña el doctor Carlos Carcaix, es el coordinador del Centro de Políticas Públicas de la ESEN, de la Escuela Superior de Economía y Negocios. ¿Cómo le va, doctor? Gusto tenerlo acá. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo. Gracias. Es un placer. El doctor es uno de nuestros especialistas de recurrente consulta en este espacio, desde el ámbito de la criminología. Hoy no vamos a hablar, prometo no hablar mucho, alguna pregunta me va a aceptar del tema, ¿no? Pero vamos a hablar en términos generales de esta alianza. Y está con nosotros también el señor Carlos Martí. Él es profesor y director académico del programa de liderazgo para la gestión pública del Barnard Management School. Bienvenido y qué gusto tenerlo acá en El Salvador. Muchas gracias, un gusto estar en el programa y en El Salvador. Muy bien. Caballeros, si quieren comencemos por esto, ¿no? Esta alianza entre estas dos instituciones, prestigiosas además instituciones, ¿qué abre de posibilidades para aquellos que nos están viendo y para aquellos que quieren hacer carrera en la función pública? Bueno, este es el primer esfuerzo de internacionalización por parte de ESEN por la vía de generar oportunidades a través de la colaboración con instituciones que comparten valores y principios similares. En este caso, pues, hemos buscado trabajar en conjunto con Barnard School of Management, que es una prestigiosa universidad de la República Dominicana y que durante muchos años se ha estado dedicando a la formación y capacitación de los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el sector privado. Y para nosotros como ESEN, dados los enormes retos que enfrenta El Salvador en materia de general de funcionamiento y gestión, pues, en la administración pública, esta oportunidad nos permite, ¿no?, aprovechar la experiencia de los buenos amigos dominicanos de una universidad, como decía, similar a nosotros, de un país que comparte también muchos de los rasgos de nuestra realidad, y sobre todo, ¿no?, que tiene mucha experiencia en el campo, nos permite a nosotros, pues, tener esta oportunidad de ofrecer a las personas que están encargadas de la toma de decisiones en el sector público y en la formulación de políticas públicas, pues esta oportunidad de prepararse al más alto nivel, porque este programa que vamos a tener, el programa de liderazgo para la gestión pública, pues es un programa del más alto nivel académico, y creo pues que el doctor Martí va a proporcionar más detalles sobre el programa mismo. Háblenos un poquito antes de eso, doctor Martí, de qué es Barnard School of Management, perdón por mi inglés. Bueno, es una escuela que tenemos 20 años formando a la alta dirección de la región Caribe, en la cual pues, nos hemos ido dando cuenta la importancia y el impacto que genera el fortalecimiento de competencias de liderazgo, tanto de directivos del sector privado como del sector público. En nuestros países, el diálogo, digamos, entre el sector privado y el sector público es muy importante. Entonces, esa interlocución, de alguna manera, tiene que tener
tienen que estar en la misma sintonía, ¿no? En la misma frecuencia, tienen que hablar un mismo lenguaje a la hora de dirigir, a la hora de tener una visión estratégica, a la hora de concebir la realidad social, política, económica. Entonces, esa interlocución, digamos que desde Barna llevamos 20 años mejorándola, porque las competencias, por así decirlo, que tiene que tener un directivo, tanto en el ámbito privado como en el público, son muy similares, ¿no? Y en esa labor andamos 20 años y ahora estamos encantados de poder complementar a ESEN aquí en El Salvador a la hora de fortalecer esas competencias. Qué importante eso, porque era una pregunta que yo traía. ¿Cuál es la necesidad que ustedes detectan dentro de la realidad de ambos países que justifica un programa de este tipo? La Escuela Superior de Economía y Negocio, por ejemplo, doctor Carcax, tiene un prestigio enorme, se reconoce la calidad académica de sus educandos y obviamente también de la institución que los crea. Y mi pregunta es, si alguien que se gradúa del ESEN, por ejemplo, con una visión más empresarial, más probablemente dedicada al sector privado, no tiene las competencias ya necesarias para ejercer en el sector público. Quizás habría que decir que la naturaleza de este programa de liderazgo para el sector público es de programas dirigidos, digamos, a personal que está en posiciones directivas. Es un programa de formación de ejecutivos, pues en el más alto nivel de la toma de decisiones. Tiene una característica importante y es que se dirige a personas no solo que están en la actualidad trabajando en el gobierno, sino que también a personas que tienen un interés genuino, ¿verdad?, de hacer del sector público parte integral de sus carreras profesionales. Nuestros estudiantes, como usted bien lo dijo, pues salen preparados para desenvolverse en una variedad de ámbitos, pero el sector público adquiere características especiales que necesitan también de conocimientos y desarrollo de capacidades especiales, ¿no? El tema de que en el sector público convergen pues los ámbitos social, económico y político de un país, hacen y vuelven necesario que prestemos atención y que enfoquemos nuestras energías precisamente en desarrollar todas estas capacidades que permitan construir plataformas que lleven a dialogar, ¿verdad? Y sobre todo aquí en El Salvador, ofrecer un programa con características similares al que una persona podría estar tomando en universidades pues, reconocidas mundialmente como pues, puede ser Harvard, Georgetown y otras del mismo tipo. Señor Martí, ¿cuál ha sido el efecto después de 20 años, me dijo, ¿verdad?, de Barna trabajando en esto, en el país de origen, en la formación o más bien la gestión pública? ¿Qué ventajas competitivas tiene alguien que se ha graduado en Barna versus alguien que no lo ha hecho a la hora de ejercer la función pública? Bueno, en nuestra experiencia observamos que en lo público, en los servidores públicos, conviven lo que yo llamo como dos razas, ¿no? Hay una raza, digamos, más política y hay una raza más técnica. Y esto es un perfil que conviven, digamos, en un mismo directivo. Hay algunos que son híbridos, que tienen 50 político, 50, digamos, más técnico, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia, estos programas lo que hacen es que ayudan a incorporar a aquellos de raza más política criterios, marcos de pensamiento, de análisis, de toma de decisiones de lo técnico. Incorporan criterios técnicos a los criterios políticos. Y a los técnicos, a los que son más de raza técnica, más gestores, más apegados, digamos, a criterios y a esquemas de administración, como decíamos antes, más propios de lo privado, a lo mejor,
incorporan criterios políticos a la hora de diseñar políticas públicas, a la hora de tomar decisiones. Y eso creemos que es uno de los grandes beneficios de estos programas, porque al político le ayuda a, digamos, a complementar, por así decirlo, su esquema de pensamiento y de toma de decisiones, y al técnico a entender al político con el que tiene que tomar decisiones también para ser eficaces en el sector público, ¿no? Entiendo. Ahora, caballeros, una pregunta para ambos, y es, en la realidad salvadoreña, el doctor Carcacho no me va a dejar mentir porque la conoce muy bien, la estudia además, la función pública no es muy generalmente considerada como una carrera de vida. Se entiende, por ejemplo, y sobre todo al nivel que van a ir ustedes, que son los tomadores de decisión, que si uno trabaja con el Ejecutivo es por 5 años. Y es lo que le dicen a uno cuando alguna vez se presenta alguna oportunidad de irse a trabajar en algún cargo, le dicen, son 5 años y después fuera, ¿no? Lo cual es cierto porque además, si se ejecuta en puestos de confianza, es claro que uno está mientras el administrador dure en el cargo. Y el otro problema es que se tiene una concepción de que el sector público pues no es muy eficiente. Que si uno quiere crecer en eficiencia, si uno quiere hacer carreras, si uno quiere prestigiar el currículum, es más fácil hacerlo en el sector privado de lo que lo será en el sector público. Con estas dos, y lo digo con mucho respeto a todos los amigos que nos ven y que trabajan en el sector público, estoy diciendo percepciones, no realidades, percepciones. Programas como este, ¿cómo inciden en esas percepciones? Y ojalá, ¿cómo mejoran esas realidades? Bueno, quizás habría que decir que no tenemos que ser tan pesimistas, ¿no? O sea, buena parte de los problemas que vivimos en El Salvador, pues tienen raíz en precisamente el déficit de capacidades que tenemos en esta área tan importante de la vida nacional como es la administración pública. En segundo lugar, pues habrá que decir que el ejercicio de la gestión pública pues es uno caracterizado por un gran espíritu de servicio al país, a su desarrollo y al bienestar de su gente. El Salvador, pues, todos sabemos, se enfrenta a grandes retos, ¿no? En una variedad de ámbitos. Y creo que, y ese es, pues, el convencimiento de CEN, que ha llegado el momento de dotar al sector público salvadoreño de recurso humano con las más altas capacidades, ¿no? Como decía Carlos, con esas habilidades mixtas de poder manejar los aspectos técnicos que son tan importantes, los aspectos políticos, ¿verdad? Que pues en un país como el nuestro y en todos son de vital importancia dentro de dentro del marco institucional vigente, ¿verdad? Y sobre todo con un alto espíritu ético, ¿verdad? Que yo creo que un programa como este va a ofrecer a aquellos que se suban con nosotros en este tren, ¿no? Y asuman este reto de CEN, pues la oportunidad de ver una nueva realidad, ¿no? Y sobre todo la oportunidad enorme de ser parte importante de este proceso de transición, ¿no? Por el que el país está pasando, y el país necesita cambios y necesitamos buenas gentes para impulsar esos cambios. Señor Martí, le voy a plantear la pregunta de otra forma. Lo que pasa es que las condiciones del sector público son distintas al sector privado, no necesito decirlo, es una obviedad. Y una de las primeras cosas quizás que alguien que se dedique a la gestión pública tendrá que enfrentar es justamente el balance entre lo técnico y lo político. Habrá decisiones que llegan desde la visión macro que decide el gobernante de turno y que aplicarlas probablemente requiera una combinación distinta de elementos para constituir ese liderazgo del que ustedes hablan en este programa. ¿Cómo se articula eso y cuál es, digamos, la visión desde la academia con la que ustedes lo abordan? Bueno, nosotros hacemos énfasis como en 3 dimensiones y
Y es verdad que uno a veces piensa que lo académico está muy pegado al nivel de conocimiento, a lo cognitivo, a lo teórico, ¿no? Cuando estos programas ejecutivos, como decía Carlos, están muy pensados a la práctica, a la acción directiva, a las habilidades, a las competencias. Y por tanto las metodologías que utilizamos en estos programas son muy distintas a las que se utilizan en los programas de grado o en programas más académicos, ¿no? donde el énfasis se puede poner a lo mejor en los conocimientos. Las tres dimensiones que trabajamos en estos programas ejecutivos de formación de servidores públicos en posiciones de alta dirección son, por un lado, fortalecer las capacidades estratégicas, por otro lado, las capacidades, digamos, de habilidades interpersonales que son tan importantes en un directivo público, como son la capacidad de negociación, de lograr consensos, de articular propuestas de manera colegiada, por así decirlo. Y la tercera dimensión es la capacidad ética, ¿no? Es esa integridad que en alguien que tiene que tener, por así decirlo, para tener éxito en el ámbito público, esa vocación de servicio es muy importante, ¿no? Esa capacidad ética. Y esos son los tres frentes que trabajamos en este programa, ¿no? Hace un par de meses, entrevistando a algunos líderes académicos sobre el tema de la gestión del talento, me llamaba mucho la atención que ellos decían cómo se ha ido aumentando la demanda desde el sector privado, mayoritariamente, de las conocidas habilidades blandas, ¿no? No es solamente el tema de la formación académica en el sentido tradicional, del conocimiento y la acumulación del mismo y la gestión del mismo, sino también cómo te interrelacionas dentro de la consecución de objetivos con tus compañeros, con tus subalternos o con tus superiores. Usted habló acerca de justamente el desarrollo de esas habilidades interpersonales. ¿Cómo se hace eso? Porque me parece que también es algo muy innato, ¿no? O sea, hay quienes traen una habilidad natural para lograrlo y hay otros que los cuesta un poco más. Sí. Hay una pregunta que es bastante, es un tópico ya, que es si el líder nace o se hace, ¿no? La buena noticia es que se hace, porque las habilidades se pueden desarrollar. O sea, son habilidades, son comportamientos, y esos comportamientos no dejan de ser hábitos que uno puede ir trabajándolos, ¿no? Y en el caso de un directivo, como decíamos, es más relevante las competencias, son más relevantes las competencias para ser eficaces en su desempeño que los conocimientos. Y en un directivo público, digamos, que se desempeña en el sector público, fundamentalmente habilidades para dos facetas. Una, la toma de decisiones, y la dirección de personas, la dirección de equipos, que son los que articulan, pues digamos, toda la acción de gobierno, ¿no? Entonces, en un directivo son fundamentales la toma de decisiones y la dirección de personas. ¿Y cómo se articula esto? ¿Cómo en un programa se perfecciona, se fortalece? A través de una metodología que utilizamos las escuelas de dirección, que es el método del caso. El método del caso son situaciones reales que se viven en instituciones, en organizaciones, en las cuales un directivo tiene que ponerse en los zapatos de alguien que vivió una situación. Entonces, ahí, para poder resolver o tomar una decisión con respecto a esa situación, uno tiene que ir desplegando esas habilidades de análisis, de síntesis, de generar alternativas, de qué criterios son relevantes para esta situación, que es única, que no hay un libro donde me diga, no hay una receta, de decir, usted tiene que tomar una decisión de esta manera o de esta otra manera, ¿no? En este programa no ofrecemos recetas, no vamos a decir cuáles son las reformas que tienen que darse en El Salvador, no entramos en materia, digamos, política, por así decirlo, sino que entramos en el proceso, en el cómo mejorar, cómo fortalecer mis habilidades, mis competencias para tomar mejores decisiones y dirigir mejor a mis equipos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, yo me pongo en los zapatos de quien asume la función pública a nivel de un alcalde, a nivel de un ministro, a nivel de un director de una autónoma, y se encuentra con una institución, y no quiero estigmatizar sindicatos, pero imagínese usted se encuentra con una institución que tiene 4, 5, 6 sindicatos. Y cada uno de estos sindicatos con una plataforma reivindicativa, algunos puntos coincidentes, en otros no tanto.
y además probablemente vinculados en sus liderazgos con un partido político opuesto al que representa quien tiene ahora a cargo la institución. Estos programas le van a enseñar justamente a construir acuerdo con ellos, técnicas de negociación, cómo abordar situaciones de crisis, cómo manejar crisis, doctor Carcache. Bueno, como mencionaba Carlos, ¿no? El programa lo que busca es construir esas capacidades a un nivel más general, ¿no? Y pues definitivamente que estas habilidades para la toma de decisiones y para la dirección de equipos, ¿no? De talento humano, pues son habilidades fundamentales que deberán servir también para alcanzar alguna forma de consenso y de acuerdo, ¿no? Con grupos de interés, porque al final de cuentas los sindicatos dentro de la empresa pues tienen que ser vistos como grupos de interés legítimos, ¿no? Que deberían de entender que el buen funcionamiento de la institución es parte también del beneficio a futuro para que ellos puedan tener, ¿no? O sea, creo que un programa como este, que definitivamente está abierto también a personas de sectores distintos, ¿no? de aquellos que están actualmente desempeñando algún cargo en el gobierno, en la gestión pública, pues es parte precisamente de comenzar a construir una nueva manera de ver situaciones que se nos presentan quizás como problemáticas y difíciles de resolver, ¿no? Y quizás empezar a pensar en que cada conflicto nos ofrece una oportunidad nueva de llegar a una mejor situación que la que nos encontramos en este momento. Estaba revisando un poco la estructura de este programa y había algunas cosas que quería trasladar a manera de preguntas de cómo se aborda. Por ejemplo, el módulo 1 habla de buen gobierno y toma de decisiones. ¿Cuáles diría usted que son los elementos quizás muy propios y característicos de la función pública a la hora de tomar decisiones? Sí. Bueno, primero hay que hacer ahí una distinción importante, ¿no? Que es entre gobierno y gestión, y esto es algo que abordamos en ese primer módulo. Entender gobierno y gestión. Gobierno y gestión. A ver. Gobierno y gestión. Cuando hablamos de gobierno es donde incorporamos muchos de estos aspectos que uno tiene que considerar y tiene que lidiar con ellos a la hora de poder plantear cualquier toma de decisiones en el ámbito público, y es lo político, ¿no? Y entonces, en el gobierno tiene que manejar esas variables, ¿no? Porque si uno va solamente diciendo, oye, desde un punto de vista de gestión, lo más eficaz o lo más eficiente es esto, no va a poder sacar adelante iniciativas. Tiene que saber que a la hora de gobernar tiene que incorporar estos aspectos que muchas veces son muy intangibles, donde muchas veces uno tiene que tener esa habilidad y esa dimensión, por así decirlo, psicosocial, ¿no? De decir, oye, de empatía, de cuáles son los intereses de los grupos de interés, cuáles son las posiciones. Entonces, eso tiene que ver mucho con el gobierno, trabajar esa dimensión política a la hora de plantear toma de decisiones, junto con la gestión, ¿sí? Entonces, ese doble juego que tiene que hacer el directivo es algo que trabajamos en ese primer módulo, ¿no? Sabiendo que en el buen gobierno algo muy importante es, oye, cuando voy a tomar una decisión tengo que ver cuáles son, digamos, los aspectos clave que están en juego en este aspecto y cómo vamos a tomar la mejor decisión que satisfaga a todos los que estamos en lo público, que somos muchos, o sea, en lo público, y este es un programa que ojalá aquí en El Salvador también contemos con actores de diferentes ámbitos de lo público, porque muchas veces uno lo asocia con la administración, ¿no? Oye, quien está en lo ejecutivo, cuando en lo público hay sociedad civil, hay sindicatos, hay oposición, ¿sí? hay
que tienen otra visión de la jugada. Entonces uno no puede coger y decir, bueno, como yo soy el que aquí, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible vamos a procurar que para el enriquecimiento de todos los participantes contar con actores del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, de la oposición, de la sociedad civil, porque eso es lo que va a enriquecer y entender eso del buen gobierno en qué consiste, ¿no? Hombre, qué bonito eso. Ojalá pudiéramos entonces trascender de pensar en las próximas elecciones, a las próximas generaciones y diseñar al fin, hombre, cosas que sean por una parte rentables políticamente, pero por la otra soluciones de problemas reales, ¿no? Que no siempre traen capital político a quien las ejecute. A veces más costos. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ya para ir cerrando, ¿cuándo comienza? ¿Quiénes deben aspirar? ¿Quiénes deberían ir anotando en este momento? ¿Y cómo se enteran de la oferta del currículum, de los requisitos, etcétera? Vamos a una pausa y regresamos.